Llegó tu primer sueldo. Lo viste en la cuenta y por primera vez en tu vida sentiste que tenías dinero de verdad. Pero una semana después no sabes a dónde se fue. Si eso te pasó o te está pasando ahora mismo, quédate porque hoy vamos a hablar exactamente de eso. Y antes de empezar quiero pedirte algo. Deja en los comentarios cuánto duró tu primer sueldo. Sin vergüenza, sin filtros. 1, 2, 5 días, lo que sea. Porque al final de este video vas a entender por qué le pasa casi a todo el mundo y qué puedes hacer diferente desde hoy. Y aún no te has suscrito, ¿verdad? Entonces hazlo ahorita. Este canal existe para hablar de lo que nadie te enseñó sobre el dinero y la vida. Entonces, dale. Voy a contarte algo. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman la ilusión de la abundancia repentina. Y básicamente dice esto. Cuando una persona que nunca ha tenido dinero propio de repente recibe una cantidad significativa, aunque objetivamente no sea mucha, su cerebro la procesa como si fuera infinita, no como tengo 5,000 pesos. Y ese cambio de percepción es el que hace que el dinero desaparezca antes de que puedas siquiera planear qué hacer con él. ¿Por qué pasa esto? Pues durante años viviste con lo que tus papás te daban. Cada peso tenía un permiso, cada gasto tenía que justificarse, ¿sí? Sin que nadie ahora te diga qué hacer con el dinero, pues te llega, ¿no? Y entonces el cerebro, que lleva años reprimiendo deseos pequeños, abre la puerta y dice, esa chamarra que yo quería, salir a comer con mis amigos y yo pago, ese iPhone, un poco para mi mamá, me lo merezco y trabajé duro, ¿no? Y todo eso junto, más los gastos fijos que quizás no habías calculado bien, hace que en 7 días mires tu cuenta y no entiendas qué pasó. No es que seas irresponsable, es que nadie te explicó que el primer sueldo es una trampa emocional antes de ser un recurso financiero. ¿Y qué hace tu cerebro con el dinero nuevo? Ahí viene algo que me parece fascinante y que va a cambiar cómo ves esto. Tu cerebro tiene 2 sistemas para tomar decisiones. El sistema 1 es rápido, emocional, impulsivo. Es el que te dice cómpratelo antes de que termines de pensar. Y el sistema 2 es lento, racional, calculador. Es el que dice, espérate, ¿realmente lo necesitas? Y el problema es que el sistema 1 siempre llega primero, siempre. Y cuando llega un ingreso nuevo, especialmente el primero, el sistema 1 se activa en modo de celebración de ya me cayó el varo, ¿no? Ve el número en la cuenta y dispara dopamina. Esa misma dopamina que sientes cuando ganas en un juego o cuando te llega una notificación de que algo salió bien. Y aquí entra algo que en Minecraft entiendes perfectamente. Cuando tumbas un árbol de Minecraft, si no guardas la madera de inmediato en un cofre etiquetado, termina regada por el suelo. Y cuando quieres construir algo ya no sabes cuánto tienes ni dónde está. Tu primer sueldo funciona igual. Si no lo organizas el mismo día que llega, antes de que el sistema 1 lo encuentre, vas a terminar regado en gastos que mañana no vas a poder nombrar. Y eso, aguas. Pero bueno, ¿cómo podemos compararlo con Minecraft? No, era un cofre etiquetado. ¿Qué hacemos? Te voy a dar una estrategia, ¿no? Es tan simple que vas a pensar que no puede funcionar. Y funciona precisamente por eso. Se llama la regla del día 0. El día que te cae tu sueldo, ese mismo día antes de salir a gastar, divides el dinero en cofres etiquetados, como en Minecraft, ¿no? ¿Cuántos cofres? 3. Solo 3 para empezar. En el 1, las obligaciones. Todo lo que tienes que pagar sí o sí. En el 2, un ahorro automático, mínimo el 10% de lo que recibiste. Lo separas antes de
de ver cuánto te queda. No, después, antes, eso es lo más importante, el ahorro que se hace con lo que sobra. Nunca se hace porque nunca sobra nada. Y el cofre 3, que es vida, lo que quede es tuyo para salir, para lo que quieras, para darte un gusto sin culpa, pero ya con un límite real. ¿Ves lo que hace esta estrategia? No te pide que no gastes, sino te pide que pues gastes en orden, ¿no? Que muchas veces es lo que no hacemos. Entonces, primero el futuro y luego las obligaciones, luego tú. La mayoría es exactamente al revés. Primero tú, luego las obligaciones y luego el futuro. Entonces, pues no, por eso nos arruinamos, señor. Entonces, el error que nadie te dice que vas a cometer es casi que todo el mundo lo hace con su primer sueldo. Y que quiero que conozcas antes de que te pase, incluso con tus demás sueldos, ¿eh? Se llama el gasto de bienvenida. Es el primer gasto grande que haces para celebrar que ya tienes ingresos. La cena cara, el tenis que querías, el plan que siempre posponías. Y no está mal celebrar. Para nada, ¿eh? Celebrar es parte de vivir. El problema es cuando ese gasto que tienes de bienvenida no está presupuestado, o sea que no lo tenías contemplado. Cuando simplemente sucede porque el dinero estaba ahí y la emoción también. Porque ese gasto suele ser el 20, el 30, a veces el 40% del sueldo. Y ya con eso el resto del mes estás corriendo para alcanzar. La solución no es celebrar, es presupuestar la celebración. O sea, decir, pues voy a ahorrar tanto de mi sueldo para decir, ya gané, ¿no? Decide desde antes, este sueldo lo voy a apartar para festejar que ya estoy chambeando, que ya estoy trabajando, que ya invertí, etcétera. Pon ese número en el cofre de la vida, ¿no? Entonces, esa diferencia entre gastar impulsivamente y gastar con intención es la que separa a alguien que siempre está quebrado de alguien que poco a poco empieza a construir algo. Y pues bueno, que nadie te dice esto, nadie te lo enseñó y ya debería de estar en la escuela. Pues quiero decirte algo muy importante, muy importante. Si tu primer sueldo se fue en una semana, no es que seas malo con el dinero, no es que no sepas hacer cuentas, no es que no te sepas organizar. Pues mira, si ese en sí el primer sueldo, pues estás aprendiendo, ¿no? Ahorita estás aprendiendo apenas. Estás entrando a este camino de cómo saberle a la vida y todo ese rollo, ¿no? Eres una persona normal que nadie preparó para este momento. Claro, ¿no? Pues poco a poco vamos aprendiendo de la vida y de cómo manejar el billete. La escuela te enseñó, sí, historia, química, matemáticas, pero nadie te sentó un día a explicarte qué hacer cuando llegue tu primer ingreso. Es más, ni siquiera seguramente nos prepararon, porque pues también me incluyo a saber cómo podemos recibir un primer trabajo, qué debemos de aceptar, qué debemos de hacer con ese dinero, etcétera. Y pues también nadie te puede decir, pues tienes que ahorrarlo todo, ¿no? Tu primer sueldo, o sea, solo tú decides, solo tú sabes qué haces con ese dinero, solo tú, nadie más. Entonces, nadie te dijo que el ahorro va primero, nadie te explicó que las emociones toman decisiones financieras antes que la razón. Entonces eso no es tu culpa, es un hueco enorme en lo que nos enseñan. Y parte de porque existe este canal es exactamente para eso, para hablar de lo que nadie nos dijo, de la manera en que sí podemos entenderlo. Es decir, el dinero no es matemática, es psicología, es hábito, es emoción. Y cuando empiezas a verlo así, deja de ser algo que te da miedo revisar y empieza a ser algo que puedes controlar. Entonces, antes de que te vayas, quiero que hagas una cosa.
una sola cosa, nada más. Sin vergüenza, 1 o 2 días, una semana, lo que sea, porque te prometo que vas a entender que no eres el único. Y si este video te ayudó a entender algo que antes no tenías claro, compártelo con alguien que esté en su primer trabajo o que tenga pues este problema, ¿no? Puede que sea exactamente lo que necesita escuchar. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí seguimos hablando de esto, del dinero, de la mente, de todo lo que nadie nos enseñó, pero todos necesitamos saber. Nos vemos en el siguiente videito. Bye, bye.